Nadie sabe el nombre de las que respiraron en silencio. Durante siglos, los relatos vikingos navegaron sobre los mares del mito. Se exaltó la fuerza, la expansión, la exploración. Pero tras cada cuerno de guerra, hubo un cuerpo arrastrado. Tras cada alianza sellada con oro, hubo una vida que no se nombró. Esta historia no es sobre héroes. Es sobre las grietas ocultas en sus sagas. Es sobre las mujeres que sostuvieron el avance nórdico desde la oscuridad, sin palabra, sin registro, sin tumba. Aquí comienza un descenso ceremonial. Un ritual de verdad. Cada capítulo es una piedra que cae en el fiordo. Cada palabra, una ofrenda para las que fueron tomadas, marcadas, vendidas, sacrificadas. Lo que leerás no está en los libros escolares, pero resuena en la tierra excavada, en los huesos anónimos y en el eco persistente del olvido. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Cuando los cuernos de guerra rompían el horizonte, no era una canción de batalla, era una sentencia. Las olas traían consigo no solo madera y hierro, sino decisiones que ya no podrían deshacerse. Las mujeres que escuchaban ese sonido no tenían advertencia. Para muchas, el eco en la distancia fue el último instante de libertad. Cuando los barcos vikingos tocaban tierra, la guerra ya había terminado para los invasores, pero apenas comenzaba para las que quedaban atrás. No tenían armas. No tenían elección. Lo único que se escuchaba era el grito ahogado de un hombre que pronto dejaría de ser propio. Arrastradas por el cabello, empujadas hacia una costa que no les pertenecía, sus cuerpos pasaban de ser refugio a ser territorio conquistado. El relato heroico escandinavo omite esta parte. No habla de lo que sucedía cuando la sangre se secaba, cuando las espadas se guardaban, cuando comenzaba el uso silencioso. Esas mujeres fueron llamadas Trell, una palabra que no define a un ser humano, sino a una herramienta. Eran propiedad, cuerpos que servían, que parían, que se intercambiaban como monedas vivas. La ley de Gula, uno de los textos jurídicos más antiguos de Noruega, le establecía con precisión: una esclava podía ser golpeada, marcada o asesinada sin consecuencias legales, siempre que la pérdida fuera compensada en plata. Las mujeres eran parte del inventario de una granja, al nivel de los caballos, los arados y las ovejas. Y no solo eran fuerza de trabajo. Eran siluetas que mantenían el hogar en funcionamiento, criaban hijos que no eran suyos, alimentaban a quienes las compraban, tejían sin descanso, dormían cuando se les permitía. Algunas eran tomadas como concubinas, otras como madres involuntarias. Cuando ya no servían, desaparecían. A veces eran regaladas como símbolos de poder, ofrendas diplomáticas entre jefes. Su existencia era medida en utilidad, no en memoria. Las excavaciones arqueológicas en Edevi, una antigua ciudad portuaria danesa, revelaron restos femeninos con fracturas mal curadas, signos de trabajos forzados. Sin tumbas decoradas, sin joyas, sin nombres. Porque el olvido también era parte del castigo. En algunas regiones, las esclavas fugitivas eran perseguidas, mutiladas y devueltas como trofeos. La dignidad era un lujo, hablar estaba prohibido, respirar era una concesión. La guerra no fue su fin. Fue el inicio del silencio. Así comenzó su rutina, una cadena sin ruido, una vida sin registro, una historia que nadie quiso contar hasta ahora. Cuando una mujer dejaba de ser libre, no se convertía simplemente en esclava. Se convertía en inventario. No había ceremonia para marcar esa transición, pero los registros jurídicos lo hacían sin temblar. La ley de Gula estipulaba que, si una esclava moría, bastaba con compensar la pérdida en plata. Como si el cuerpo pudiera ser reemplazado, como si la vida se contara en lingotes. Ella era propiedad. No tenía derecho a descanso, ni a decisión, ni a existir más allá de la función que su dueño decidiera. El hogar vikingo podía parecer estable en los relatos heroicos, pero estaba construido sobre cuerpos que trabajaban sin voz. Las mujeres esclavizadas tejían de noche, criaban hijos ajenos por el día, cocinaban sin descanso, servían a quien las tomaba como suya. Algunas eran marcadas con hierro caliente, otras simplemente eran olvidadas. En excavaciones de ciudades portuarias como Edevi y Edevi, se han encontrado restos femeninos con huesos fracturados, signos de agotamiento físico y ninguna señal de entierro ritual. Sin amuletos, sin piedras talladas. El olvido también era un acto, un castigo ritualizado.
Pero la esclavitud no terminaba con el trabajo. El cuerpo femenino era también un medio para expandir linajes. Muchos líderes vikingos tomaban mujeres como concubinas. Aunque no fueran esclavas en sentido estricto, tampoco eran libres. No eran esposas, no tenían reconocimiento legal. Su posición dependía del humor del hombre que las tomaba, y bastaba con una acusación de insubordinación para que su vida cambiara de papel a cadena. Los hijos nacidos de estas uniones heredaban la condición de su madre. Así lo determinaba la ley. Si la madre era esclava, aunque el padre fuera libre, el hijo también lo sería. Era una forma de perpetuar la servidumbre, generación tras generación. Un ciclo donde la sangre era contrato, no herencia. En Islandia, estudios genéticos han revelado que gran parte de la población femenina originaria tenía raíces celtas o británicas, mientras que los hombres eran predominantemente escandinavos. Los vikingos no llevaron muchas mujeres en sus incursiones. Las integraron, las capturaron, las hicieron madres. El mestizaje no fue un accidente, fue estrategia. En colonias como Dublín, York y las Islas Hébridas, se han hallado objetos que mezclan estilos nórdicos con simbología irlandesa o britana. Porque los hijos de estas mujeres, aunque no heredaran poder, sí heredaban presencia. Y sin embargo, sus nombres no fueron registrados. Su historia se cuenta en huesos, no en palabras. Ellas sostuvieron hogares, reforzaron economías, expandieron linajes. Todo en silencio, todo sin elección. Fueron el hilo oculto de la expansión vikinga. Y como todo hilo que sostiene peso, lo hicieron sin ser visto. Cuando el cuerpo ya no servía para trabajar ni para parir, aún podía ser útil. Las mujeres capturadas por los vikingos no solo eran fuerza doméstica o reproductiva, también eran mercancía. En mercados como Edebi, Dublín, Volga y Bizancio, se alineaban en silencio, exhibidas como objetos. Algunas eran intercambiadas por sedas, especias, armas o lingotes de plata. Otras eran vendidas por derechos sobre tierras o favores políticos. El comercio humano era parte del crecimiento económico nórdico. No era un secreto, era una práctica legitimada por rutas, tratados y costumbres. Los líderes escandinavos dependían de este tráfico para sostener su prestigio. Y en ese sistema, las mujeres eran el producto más valioso. Pero no todas eran vendidas. Algunas eran sacrificadas. En el año 922, el cronista árabe Ahmad ibn Fadlan presenció un funeral vikingo en el que una esclava fue asesinada ritualmente. Durante días fue embriagada, agredida, preparada. Luego, una sacerdotisa conocida como el Ángel de la Muerte la apuñaló mientras otros cantaban. El sacrificio no era castigo, era ofrenda. Su cuerpo acompañaba al difunto al más allá, como si su vida no tuviera otro propósito que morir por otro. En entierros como el del barco de Osever, se han encontrado restos femeninos con signos de muerte violenta. Cortes precisos, posiciones rituales, ausencia de pertenencias. No eran tumbas, eran altares. Y aún así, muchas no fueron ni vendidas ni sacrificadas. Fueron simplemente olvidadas. Rehenes nobles, mujeres de linaje, capturadas y usadas como moneda política. Intercambiadas por oro, caballos o alianzas. Algunas fueron integradas como esposas locales, otras como concubinas estratégicas. En colonias como Escocia, Irlanda y el norte de Inglaterra, los líderes vikingos establecieron vínculos con mujeres autóctonas para consolidar poder. Estudios genéticos en Islandia revelan que la mayoría de las mujeres fundadoras no eran escandinavas. Eran celtas, britanas, eslavas. Su sangre está en la base de la expansión nórdica, pero sus nombres no. En excavaciones de Dublín, York y las Islas Hébridas se han encontrado objetos que mezclan estilos escandinavos con motivos locales. Peines, broches, herramientas. Fragmentos de una fusión cultural que no fue voluntaria. Las mujeres capturadas no solo trabajaron y parieron. También tejieron, cocinaron, transmitieron idioma, costumbres, canciones. Fueron el tejido invisible de las nuevas sociedades. Y sin embargo, cuando se escribieron las sagas, no estaban. Cuando se tallaron las piedras rúnicas, no aparecieron. Cuando se cantaron los mitos, no fueron invocadas. Pero estuvieron. En cada linaje, en cada objeto híbrido,
en cada costumbre que no era del todo escandinava. Ellas sostuvieron imperios desde el margen. Fueron esclavas, concubinas, madres, sacrificios, rehenes, alianzas. Fueron todo, menos libres. Y aunque sus nombres no sobrevivieron, su presencia marcó para siempre la historia de la expansión vikinga. Desde las costas británicas hasta los mercados de Oriente Medio, su legado es más complejo, más brutal, más profundo que cualquier saga heroica. Porque ellas no conquistaron tierras. Ellas las sostuvieron. Y lo hicieron en silencio. El silencio no es el fin. Es una forma de resistencia. No hubo homenajes para ellas. No hubo inscripciones, cantos, ni piedras talladas. Pero en el tejido oculto de la historia, cada una dejó una marca. Fueron esclavas, concubinas, rehenes, mercancía, ofrendas rituales. Y sin embargo, sostuvieron economías, perpetuaron linajes, consolidaron imperios. No desde el trono, sino desde el umbral. Las sociedades que las borraron no pudieron borrar lo que transmitieron con la sangre. Su memoria está en el ADN de naciones enteras, en objetos híbridos de culturas mezcladas, en la sospecha silenciosa que despierta todo relato heroico y mujeres. Hoy, al narrarlas, las convocamos. No para justificar una época, sino para iluminar sus sombras. Porque en el acto de recordar, hay reparación. Y en el acto de nombrarlas, hay poder. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.